Bueno, pues como hemos hablado mucho del virus ya, yo ya no les voy a hablar del virus, vamos a terminar con las drogas, entonces para terminar con un poquito más de movimiento. Les voy a hablar realmente de la epidemiología basada en el análisis de las aguas residuales, de esta disciplina que realmente parece, ahora se está hablando mucho con el tema del virus, pero realmente lleva ya bastantes años funcionando. Aproximadamente, yo diría que unos 20 años, pero es en los últimos 10 años cuando más se ha aposentado esta disciplina, sobre todo aplicada al campo de las drogas, que es de lo que yo les voy a hablar. Bueno, el fundamento es muy sencillo, es decir, realmente el fundamento es que el agua residual de una población tiene un enorme valor informativo porque es una especie de huella dactilar sobre cómo vivimos, qué hábitos tenemos, alimentarios, de vida, etcétera, etcétera. Qué enfermedades tenemos también, etcétera. Para ello, pues bueno, lo que es necesario es encontrar un marcador específico de lo que estamos buscando. Normalmente es un producto de la excreción humana en el agua residual y, bueno, si somos capaces de encontrar este marcador que sea estable, por supuesto, en el agua residual. Hoy en día, con las técnicas analíticas que existen, somos capaces de buscar prácticamente casi todo lo que nos propongamos en un agua residual. Bueno, si somos capaces de hacer esto, pues podemos correlacionarlo con la forma de vida, con la forma de vida de esta población que estamos controlando. Podemos, por lo tanto, evaluar a nivel de comunidad, y es un tema que es anónimo, lo cual es muy importante también por problemas éticos en ocasiones, a nivel de presentar los datos. Podemos ver los consumos, el uso, la exposición a contaminantes o la excreción de agentes químicos o biológicos de la población. Es decir, el agua residual no es solamente un problema que tenemos que resolver, a ver cómo lo depuramos, y puede ser un problema ambiental. El agua residual es también una fuente importantísima de información. Y yo estoy convencido que en los próximos años se va a hablar mucho más de esta aproximación de la epidemiología basada en el análisis de las aguas residuales. De hecho, aquí les muestro un esquema de las distintas aplicaciones de esta, llamémosle, disciplina, de este campo de trabajo, en donde las principales han sido pues, la estimación en el consumo de las drogas, es el campo en el que más se ha trabajado, pero también se está trabajando muchísimo en estimar el consumo de drogas legales, llamémosle, de alcohol, de tabaco, de cafeína, de ciertos fármacos, la exposición a contaminantes químicos, el consumo de fármacos, hábitos nutricionales y, cómo no, que ahora ya se ha puesto muy de moda este año. Yo estoy, en el fondo, estoy triste por la pandemia, pero estoy contento porque realmente el agua residual, aquello en lo que estamos trabajando nosotros desde hace más de 10 años, se está demostrando ahora con el tema de la pandemia que realmente es muy útil para este tema. En el tema de las drogas, centrándonos, que ya decía que es el campo principal de trabajo en los últimos años. Eh, Cabe destacar el grupo SCORE, que es un grupo internacional formado por 7 centros de investigación, entre los que se encuentra nuestro instituto de la Universidad Jaume I y de distintos países, y este grupo ha sido realmente el que ha impulsado esta disciplina a nivel europeo inicialmente y posteriormente a otros continentes. Ha organizado conferencias, jornadas, ha elaborado protocolos para armonizar el modo de trabajo de todos los participantes, ha realizado monitoreos anuales, llevamos ya 11 monitoreos con el de este año, desde el año 2011 empezamos, y ha liderado distintos proyectos europeos siempre relacionados con este campo de trabajo. Es importante destacar que inicialmente la autoridad europea en este campo, que es el Centro Europeo para la Drogadicción, el EMCDDA, no creían demasiado en que a través del agua residual pudiéramos estimar el consumo de drogas en una población, y realmente debemos decir que después de unos años han llegado, ahora son un apoyo constante a todas las actividades que hacemos e incluso financian ya algunos de los proyectos que estamos llevando a cabo. De modo que los datos que estamos generando los hace suyos este centro europeo y los utiliza para sus estimaciones. ¿En qué consiste la aproximación esta de la epidemiología de las aguas residuales? Bueno, pues
es aplicable también al tema del COVID, del virus, del SARS-CoV-2. En primer lugar, debemos tomar muestras del influente urbano, es decir, del agua sin tratar. El protocolo estandarizado es que son muestras compuestas de 24 horas, normalmente tomadas cada 15 minutos en frecuencias de tiempo cortas. Posteriormente hay que analizar en estas muestras un marcador específico mediante utilizando técnicas analíticas pues, bastante sofisticadas. Con estos datos, teniendo en cuenta el caudal, es importantísimo tener en cuenta el caudal, llegamos a ver la carga diaria en gramos o en miligramos por día de este marcador. Un dato importante para poder hacer estudios comparados es normalizarlo en función de la población. Tenemos que tener en cuenta la población que vierte las aguas a esta red de alcantarillado. Y finalmente, si tenemos datos sobre el metabolismo humano, si conocemos la excreción, podemos aplicar factores y podemos finalmente estimar la cantidad de droga que se consume en una población con datos normalizados en gramos o miligramos por día y por 1000 habitantes. Esta es la metodología de trabajo que también es aplicable, por supuesto, al tema del coronavirus. Bueno, estas son las drogas que más se han estado controlando. Llevamos más de, como decía antes, 10, 11 años llevando controles anuales en un montón de ciudades europeas. Son la cocaína, anfetamina, metanfetamina, el éxtasis y el cannabis. Y lo que se analiza en el agua residual es el marcador, que son 2 metabolitos, en el caso de la cocaína y del cannabis, y la propia droga en el caso de las anfetaminas. A través de los datos publicados podemos aplicar factores de corrección en función del metabolismo, de modo que el dato en el agua residual lo podemos transformar en droga consumida. Bueno, pues a través de estas campañas que se hacen anuales, en las que participan más de 70 ciudades europeas, y últimamente de otros continentes. En los últimos años han participado diversas ciudades de Australia, Nueva Zelanda, Latinoamérica, Canadá, Estados Unidos, Israel. Pues se pueden elaborar mapas donde se puede comparar el consumo de las drogas en las distintas ciudades participantes. Les quiero hablar de la iniciativa española. Se han hecho estudios, destacan sobre todo Australia y Nueva Zelanda, porque hacen controles prácticamente en un altísimo porcentaje de la población a través de las EDAR que están haciendo. En España se ha creado una red que se conoce como ESARNet, en donde lo que pretendemos es aplicar esta aproximación al mayor número de poblaciones posible, de modo que hemos hecho por primera vez un estudio a nivel nacional en el 2018, en el que colaboraron aproximadamente, se estima, bueno, fueron 13 ciudades y el número aproximado de habitantes controlados, entre comillas, fue de unos 6 millones, en 7 ciudades autónomas. Se hizo simplemente una semana de muestreo, una semana normal en la que no hubiese festividades, para poder comparar resultados entre unos y otros. Estas son las ciudades que participaron en este estudio a través de las plantas de tratamiento. Y los datos que se obtienen ya en consumo, datos como consumo, ya se han aplicado los factores de corrección correspondientes, se muestran aquí. El promedio de consumo de cocaína que nos sale en este estudio es de 2,1 gramos por día y por 1000 habitantes. Destacan, bueno, por encima de estos datos se encuentran por ciudades como Barcelona o Móstoles o Reus, por ejemplo. Pero el consumo medio es este de aquí, y lo que sí se observa es que existe una tendencia hacia el aumento en el consumo de cocaína en los últimos años, comparando con datos previos y datos elaborados por el grupo SCORE. Es importante destacar, si alguna vez echan ustedes un vistazo a los datos que están públicos en la página web del Centro Europeo, es importante observar si se trata de datos de consumo, que es lo que les he mostrado anteriormente, o son datos de cargas en el agua residual. El Centro Europeo lo que presenta son los datos de la carga en el agua residual, es decir, los miligramos por día y por 1000 habitantes del marcador analizado. Por ejemplo, en el caso de la cocaína es la benzoilegonina. Por lo tanto, en estos datos vemos cómo Barcelona ocupa una de las primeras posiciones. Valencia también está bastante arriba, Castellón ya está un poquito más abajo, pero los datos que ahí ven son de carga. Si nosotros le aplicásemos el factor de corrección, entonces tendríamos ya los datos de consumo, que como ven son 2000 y pico miligramos por día, o 1000 y pico, que estaríamos hablando de 1 o 2 gramos, que es lo que les presentaba en la gráfica anterior.
Por lo tanto, ojo a la hora de ver estos datos en agua residual por si están transformados en consumo o no. Con este tipo de campañas se establecen mapas del consumo en Europa, en donde se ve pues, de la cocaína, dónde se consume más cocaína y dónde menos. Tenemos datos hasta el año 2019, los de 2020 van a salir ya rápido. En cuanto al cannabis, en este estudio nacional que hemos hecho, sale un promedio de 4,1 o de 20,6 gramos por día. Hay un amplio rango porque los factores que se aplican son muy diversos según la literatura. En el cannabis hay bastante incertidumbre todavía y hay que mejorar todavía esta herramienta porque es un compuesto que es bastante complicado a la hora de hacer estimaciones. En cualquier caso, lo que está claro es que España es un consumidor en cannabis, cuando se compara con otras ciudades europeas. Destaca de nuevo Barcelona, un nivel más alto, que es la primera que ven a la izquierda. Y en cuanto a las anfetaminas, lo que se observa en el caso de la anfetamina es que el consumo es ya más bajo, evidentemente, hablamos ya de unos 140 miligramos por día y por 1000 habitantes, destacando de nuevo Barcelona, pero sobre todo destacando Bilbao, perdón, a veces se pone uno tan fino, bueno, destacando Bilbao con un consumo extremadamente alto en comparación con el resto de las ciudades. Bueno, este es un dato que nos llamó la atención, hemos intentado encontrar explicaciones, ahora pasaré a hablar de las explicaciones. En cuanto a la metanfetamina y el éxtasis, también tenemos datos de consumo promedio en España a través de estas 13 ciudades, que es de 29 miligramos por día en el caso de la metanfetamina y de 91 en el caso del éxtasis. Estaba hablando del caso de... Bueno, todavía no viene Bilbao, disculpen, ahora vendrá Bilbao dentro de un momento. ¿O lo he quitado? ¿Sí? No, pues no sé dónde está. Bueno, hablando de las cargas, de nuevo, tienen que tener en cuenta que los datos que proporciona el Centro Europeo son de cargas, como decía anteriormente, y aquí vemos cómo las ciudades españolas no están en los primeros lugares, como ocurría con la cocaína, sino que están bastante más atrás. Barcelona es la primera de todas las que participan, Valencia está un poquito más abajo y ya más atrás está Castellón, Santiago y otras ciudades participantes. De nuevo son cargas, si multiplicamos por el factor de corrección en función de la excreción, obtendríamos los miligramos por día y por 1000 habitantes que están en el orden de lo que he presentado anteriormente. Con estos datos se elaboran mapas, como decía anteriormente. Este es un mapa de distribución de la anfetamina, en donde se ve que los consumidores principales de anfetamina en Europa están en el norte de Europa, sobre todo en los países nórdicos. Hace tanto frío pues que de alguna manera se tienen que animar. Bueno, aquí está el tema de Bilbao, ya sabía yo que la tenía. Bueno, hicimos un estudio un poquito más, intentando entender por qué el consumo había salido tan alto de anfetaminas, y bueno, no hay tiempo para explicarlo con detalle, pero pensábamos que este consumo era o bien debido al consumo, que realmente era más alto, tal vez porque había habido una descarga directa de la droga en el desagüe, en alguna redada policial o algún laboratorio clandestino, o porque se puede utilizar también como prescripción del TDAH. Bueno, pues los datos, a través de toda la información que hemos conseguido de análisis quiral, donde, como decía, no entraré ahora en detalles, nos han hecho descartar la segunda y la tercera hipótesis, por lo que pensamos que el consumo en Bilbao realmente es más alto, al menos durante esa semana, ten en cuenta que solamente se hizo una semana, y lo que sí hemos visto es que a través de una entidad colaboradora que es Ailaquet, se sabe que la pureza, parece ser que la pureza de las anfetaminas que se consumen en el País Vasco es superior, es un 25% superior a la mayoría de las anfetaminas que se consumen en otras partes. En cualquier caso, hace falta más investigación, más muestreos para poder confirmar estos datos. Piensen que esto es solamente una semana, es una aproximación al consumo de las drogas. También hemos investigado la presencia de las nuevas sustancias psicoactivas. No estas drogas clásicas de las que hablaba antes, sino nuevas sustancias psicoactivas. Estamos hablando de una cantidad inmensa de nuevas sustancias muy peligrosas, muy potentes. Es mucho más complicado su detección en las aguas residuales,
porque se consumen menos, los niveles son más bajos y hay menos información sobre el metabolismo. En este estudio lo que hicimos fue tomar muestras solamente del fin de semana, pues esperando que el consumo fuese superior. No analizamos la semana entera, como hemos hecho las otras drogas, y lo que sí hemos visto es que la droga más detectada de estas nuevas drogas es la ketamina, seguida de la mefedrona. Bueno, pues según algunos datos de Energy Control, también es un servicio muy conocido que trabaja mucho en contacto con las personas que consumen drogas y da un servicio en cuanto a análisis. Realmente la droga más detectada dentro de estas nuevas drogas, de todo lo que a ellos les llega, es la ketamina también, y la mefedrona también se detecta a menudo. Por lo tanto, existe el potencial también de saber qué NPS se están consumiendo. Bueno, pues nos hemos atrevido incluso a hacer una estimación de cuánta droga se consume en España. Esto es una estimación, es un entretenimiento, porque somos conscientes de que hay incertidumbres, pero los datos parece que se aproximan bastante a la realidad. Y bueno, pues lo que hemos hecho es, extrapolando el resultado para estos 6 millones de habitantes, extrapolando a la población nacional, multiplicando por el factor para llevarlo a los 40 y tantos millones que somos, teniendo en cuenta que solo tenemos 13 poblaciones controladas, evidentemente hay incertidumbre. Bueno, pues hemos hecho una estimación de la sustancia pura en toneladas que se consumiría por año en España, teniendo en cuenta la pureza en la segunda columna de la droga que se consume, con los rangos de pureza, o en el caso del cannabis, según sea hierba o según sea resina, pues se puede saber, se puede estimar la cantidad de droga consumida por año, también con los márgenes correspondientes, e incluso pues, estableciendo un precio aproximado de lo que se paga por esta droga, podemos incluso llegar a saber los millones de euros que este mercado ilegal de las drogas mueve a nivel nacional. Bueno, en donde claramente es la cocaína y el cannabis son los prioritarios y es donde más dinero se mueve. Estos datos son unos datos estimativos, pero que se contrastan, cuando se contrastan con datos policiales y con otro tipo de información que existe, pues encajan bastante bien. Hay más datos en algunas publicaciones, una publicación reciente que tenemos sobre este tema, por si a alguien le interesa. Bueno, pues... Tienes que ir acabando, Félix. Sí, y de hecho estoy ya al final. Entonces, bueno, una conclusión que podemos establecer es que la epidemiología está aplicada al análisis a la estimación de consumo de drogas, ha demostrado repetidamente a lo largo de muchos años ser una herramienta muy útil para observar las tendencias geográficas y tendencias en el tiempo. Es muy importante tener en cuenta que nos da información en tiempo real y que ya se ha aceptado por el Observatorio Europeo para la Drogadicción como una aproximación realmente útil, complementaria a las fuentes de información convencionales como son los datos policiales, las encuestas, las intoxicaciones en hospitales, etcétera, etcétera. Es una herramienta complementaria. Yo creo que igual que con el COVID no va a sustituir a otras herramientas, pero es complementaria y muy importante. Evidentemente, hacen falta campañas más ambiciosas, no basta con hacer una semana, no basta, evidentemente, se podría hacer una semana al mes, se podrían hacer varias campañas al año, hace falta hacer más ciudades para tener más poblaciones y un potencial interesantísimo es analizar las aguas residuales asociadas a festivales, a eventos musicales en donde, sobre todo, pueden aparecer nuevas drogas, las NPS, y es lo que nosotros intentamos hacer también en el entorno europeo en el que nos estamos moviendo. Vamos buscando festivales como locos por toda Europa, no para ir a los festivales a divertirnos, sino para tomar aguas residuales allí y poder analizar las nuevas drogas que están por el mercado. Realmente es importante integrar esta información que aportamos con otros indicadores y de este modo podemos complementar el conocimiento sobre el uso de drogas en una población. Bueno, pues los agradecimientos en este caso de la red nacional que se ha creado es a todos los socios de la red que están participando, en donde hay centros de la universidad, centros de investigación y algunas entidades como Energy Control, Socidrogalcohol y el propio Observatorio Europeo, y por supuesto a todas las estaciones depuradoras
sin las cuales sería imposible realizar este estudio. Es importante agradecerles a estas estaciones depuradoras, en nuestro caso, por supuesto, a FACSA, que nos proporciona el acceso a la EDAR de Castellón, y es importante que se involucren no solamente en el tema de drogas, sino en el tema del virus, porque hay que estar en continuo contacto con ellos, se tienen que involucrar, tienen que apoyarte a la hora de hacer estos estudios, te tienen que suministrar las muestras tomadas cada cierto tiempo y tienen que darte datos que los necesitamos para poder interpretar los resultados que salen. No basta con analizar un agua residual y sacar un resultado. Es mucho más complejo que todo eso, el hacer una estimación del número de infectados en el caso de COVID o de la droga que se está consumiendo. Y eso es todo. Muchas gracias a todos por la atención y las preguntas pues las veremos, si hay alguna.